Bienvenidos a Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí en Vigo Vigo TV, Radio Vigo Vigo, vigovigochile.cl. Continuamos con el tema teatral en un día como hoy bien especial, el Día Internacional de la Mujer, miércoles 8 de marzo 2023. Son las 12:15 de la mañana. Vamos a conversar sobre mujeres, por supuesto, pero a través de su trabajo artístico como dramaturga. Sucede que se ha formado una web dedicada exclusivamente a las dramaturgas chilenas, contemporáneas. Y es un tema que podría decir que lo conozco, no el proyecto ni la web, sino que el fenómeno del surgimiento de las dramaturgas desde la década de los 90. Yo tengo la sensación y la impresión clara de haber vivido la irrupción de las mujeres en la dramaturgia, una actividad prácticamente en que los hombres son predominantes. Hay dramaturgos, 2 o 3, entre ellas Isidora Aguirre, por supuesto, la autora de Arauco, bueno, ¿cómo se llama? Bueno, 2 o 3, que hasta uno se llega a olvidar. Muy pocas mujeres. Dicen que hay más que están escondidas y olvidadas. Bueno, pero esta iniciativa justamente tiene como objetivo retomar la historia de la escritura dramaturgia a través de sus creadoras. Vamos a conversar, como decía yo, con la periodista y gestora cultural que ganó un proyecto Fondar en función de esta idea, de esta iniciativa, y que se titula la página web Dramaturgas Chilenas. ¿Qué más claro? Ya no más. Hoy cantamos por las que ya no tienen voz. Hoy luchamos por vernos vivas. Hoy estoy creyendo más que nunca en todo lo que logramos. Estando juntas, no nos callaremos. Mujeres, niñas, cantaremos. Contigo la voz alzaremos. Ya no más. No queremos que nos callen. Ya no más. Ni temores que nos cieguen. Ya no más. Ni vergüenza que nos culpe. Ya no más. Ni temores que nos cieguen. Ya no más. Ni vergüenza que nos culpe. Ya no más. Ni temores que nos cieguen. Ya no más. Ni vergüenza que nos culpe. Ya no más. Ni temores que nos cieguen. Ya no más. Ni vergüenza que nos culpe. Ya no más. Nos queremos libres de violencia. Por nuestro derecho a estar todas, somos todas. Aquí estamos en Detrás de las Máscaras, en Vigo Vigo TV. Y les presento de inmediato a la invitada a esta conversación sobre teatro, sobre la escritura dramatúrgica femenina, podríamos decir. Gabriela González, periodista, colega, y al mismo tiempo gestora cultural, encargada de difusión también en la Universidad de Chile, la Facultad de Arte y de Música, en el Departamento de Música. Sí. Gabriela, bienvenida a Detrás de las Máscaras, un gusto conversar sobre un tema, como te decía, yo noté, en alguna época, en los 90, yo anoté por lo menos 10 o 15, fui agregando nombres de dramaturga a una lista que estaba haciendo, que me parecía realmente un fenómeno bien especial. Gracias, Bienvenida. Leo, por la invitación. Un gusto conversar contigo de Sí. teatro. Es un privilegio tener un sitio donde se registran sus obras, algunas de sus obras, tal vez no todas, no sé, esto nos vas a contar tú, pero al mismo tiempo lo que ellas piensan, un registro también de su manera, de su enfoque especializado en esta materia. Sí, Es un privilegio. totalmente. ¿Sí? O sea, yo me siento muy agradecida de la confianza de las dramaturgas que no solo abren
su vida, su historia. Pensemos que la escritura está siempre muy permeada por lo que sucede en las biografías de cada uno. Entonces, cuando yo llego a invitarlas a este proyecto, de inmediato todas acceden, todas están muy dispuestas, todas están siempre muy llanas, ofrecen colaboraciones para el lanzamiento de determinados eventos. Entonces, claro, el trabajo que hoy se lanza, este sitio web que reúne reseñas de 18 dramaturgas de la región metropolitana y además de 77 obras que van a estar disponibles para la lectura, es un trabajo que yo ejecuté o dirigí un poco, pero que está sustentado en el respaldo de todas ellas, de facilitarme sus obras, de facilitarme, destinarme tiempo importante de sus vidas para que pudiéramos conversar, hacer estas reseñas. Pronto va a salir un libro, entonces hay como, de verdad que yo también considero que es un privilegio no solo mío, sino poder acceder a todo este trabajo que, como tú bien decías, tú en los 90 habías hecho una lista, pero claro, a lo mejor escuchaste de alguna autora, pero aquí vas a poder leer sus textos, que es como lo que ellas están diciendo en el teatro, y eso es muy importante. Claro, son 77 obras las que se registran, sí. Corresponden ahí hasta 17 personas ya. 18, sí. Hasta 18 sí. Corresponden esas 77 obras. Evidentemente es una selección, una fina selección o una selección así con un corte, con un instrumento un poco más rudo, digamos. ¿Cómo se hace esa selección? ¿La selección de las obras? Sí, y de las autoras. Mira, lo que pasa, esto todo parte de, fines de 2018, 2019, a propósito de, que es 8M, la cuarta ola feminista viene como a ponernos temas en la mesa y claro, yo, al igual que tú, soy periodista que nos hemos dedicado al teatro harto rato y veía que había muchas dramaturgas. Entonces de pronto empecé a contar y empezaron a aparecer cifras y era claro, como que había muchas mujeres escribiendo teatro, pero sus trabajos estaban siempre como en circuitos más emergentes, como el Teatro del Puente, Teatro Cidarte, no sé, no estaban en GAM, no estaban en el Teatro Nacional Chileno, por ejemplo. Entonces yo inicio este proyecto y empiezo a rastrear dramaturgas. Entonces me puse como tope autoras que estuvieran desde el 2000 hasta la fecha de esto, 2019, activas y que tuvieran al menos 3 obras escritas y estrenadas. Y así llegó a estas 18 autoras. Claro. Pero hay muchas más que en ese momento no tenían 3 obras estrenadas o no encontré información de ellas, que también eso es importante. Claro. O sea, que también ese es uno de los factores por los cuales surge este proyecto. No encontré información de todas, pero luego, cuando yo me empecé como a meter mucho más en esto, habían más mujeres que debieron estar en este primer corte. Y las obras, en realidad, fue una invitación a ellas. Fue como, queremos divulgar esto, las que estén interesadas en que sus obras aparezcan, díganos, háganoslas llegar, y así fue como llegamos a 77 obras. 77 obras. Participaron contigo, voy a mencionar también, además de Gabriela González, directora, Daniela Girardi, periodista, y Isabel Sapiaín, investigadora teatral. Sí. En el caso de Isabel Sapiaín, ¿qué función cumplió ella ahí como investigadora? Mira, este proyecto lo comencé yo sola, pero luego, antes de esta web, apareció un podcast en pandemia, como que seguíamos con esta idea de difundir la dramaturgia de mujeres y tenemos un podcast que tiene 5 temporadas ya, que se llama Dramaturgas Chilenas, que pueden escucharlo en Spotify. Y bueno, Isabel yo la conocí en un diplomado de teatro que hicimos allá en el año 2012. Entonces, cuando estábamos armando esta web, Isabel fue la responsable de hacer las reseñas para la web de todas las dramaturgas. Ella tiene estudios teatrales en Argentina, entonces también vamos mucho al teatro juntas, entonces ella como que tuvo la función de eso. Las 18 reseñas que hoy están disponibles las escribió ella. Reseñas sobre las obras. Sobre las dramaturgas. Sobre las dramaturgas. Sí. ¿Quiénes son? ¿En dónde estudiaron? Claro. ¿Qué obras han escrito? ¿Cuáles son como sus búsquedas escénicas? Como eso está ahí. Hay como una ficha de cada dramaturga. Y son 18 y además abajo está el listado de sus obras y están las que están disponibles para leer ahí también. Claro, la reseña, bueno, las entrevistas que tú hacías, ¿también eran parte de material para esa reseña? Sí. Sí, también Isabel se basó en las entrevistas porque hay que contarle a las personas que yo hice entrevistas con estas 18 autoras para un libro que vamos a lanzar este año, espero que prontamente. Entonces, también nos pasaba lo mismo, habían autoras que eran muy prolíficas, pero que no encontrábamos tanta información de su trabajo en internet. No sé, por ejemplo, estoy pensando en la Florencia Martínez, que ella estuvo en la primera versión del Royal Court Theatre, ella fue a Londres, porque llevaron a 5 textos y los mostraron en Londres en el marco de los 40 años del golpe.
Entonces ella trabajó como con las décimas de Roberto Parro, o sea, ha hecho un trabajo bien importante y nos costaba encontrar información. Entonces estas entrevistas que yo hice también sirvieron como de base para estas reseñas que hoy están disponibles en la web. Claro, ahora está el hecho, o sea, no se eligió considerando solamente la presencia, es decir, si hubo un rastreo, alguien te contó de alguna otra dramaturga que no aparecía tampoco registrada en los medios de comunicación. Sí. ¿Te encontraron con sorpresa en ese sentido, así, o sea, de oídas a través de terceras personas? Sí, pero también es importante que yo venía de estar en una radio cubriendo teatro también, entonces tenía acceso a mucha información de teatro, entonces la mayoría yo las ubicaba y un par, claro, llegaron porque, no sé, supimos de esta actividad del Royal Court Theatre, la primera versión, que fue el 2012, entonces ahí empezaron a aparecer nombres que no estaban en nuestro radar, entonces ahí fuimos como también nutriendo un poco la nómina y hoy tuvimos la ocasión de hacer un catastro de dramaturgas, que fue, estábamos haciendo este podcast, estábamos preparando esta web y era como, ¿cuántas mujeres hay escribiendo teatro? Entonces hicimos un catastro, hicimos un documento, se lo mandamos a todas las dramaturgas que teníamos conocimiento, le pedimos a las escuelas de teatro que nos ayudaran a difundir por redes sociales y al final logramos catastrar a 121 autoras que están hoy escribiendo teatro. Entonces, ¿100 cuánto? 121. 21, claro. Son muchísimas. Entonces, claro, lo que hoy ustedes van a poder tener acceso es a la primera etapa de este proyecto y esperamos prontamente ir aumentando y que haya también dramaturgas de otras regiones. Por eso se llama Dramaturgas Chilenas, porque tiene una aspiración nacional. Hoy hay solo la región metropolitana, pero porque esta es la primera etapa. Pero no, un trabajo extenso, o sea, no, eso es un trabajo de continuidad además. Ahora, vas a sacar un libro también. ¿Qué importancia? ¿Por qué las ambas cosas? Se supone, se dice que va a desaparecer el libro, que va a desaparecer, solamente va a quedar lo digital. Sí, eso se dice. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero me parecía que también como poner estas trayectorias artísticas en una publicación como un libro, que además pudiera ser de acceso, pudiera estar disponible en todo el país, porque vamos a trabajar con una editorial que tiene presencia en todo el país, era un gesto muy importante para estas autoras y sus trayectorias teatrales. O sea, no sé, probablemente... ¿El libro? Sí, el libro. Entonces, era muy importante, como que no solo se quedara en una web, sino que también hubiera una publicación física a la que se pudiera acceder, y porque además yo creo que los públicos son distintos. O sea, hay gente que lee mucho en internet y que también lee libros, pero hay gente que no lee mucho en internet y que sí lee un libro. Entonces, como este proyecto busca divulgar, queríamos como ampliar las posibilidades de beneficiarios de este trabajo. Vamos a seguir conversando, pero en este momento se hace una pausa. Nos tomamos un vaso de vasito agua. de agua. Salud. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Bio Bio. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Bio Bio. Volvemos detrás de las máscaras, estamos conversando con Gabriela González, periodista, gestora cultural y directora
de una página web que se lanza a partir de hoy, miércoles 8 de marzo 2023, titulada Dramaturgas chilenas, dedicada, por supuesto, como su nombre lo indica, a la escritora de arte escénico de nuestro país. En este libro, en esta web, están catastradas 18 autoras con 72, algo así, ¿cierto? 77 libros, textos, títulos completos están, ¿no? Sí. En la web con acceso absolutamente libre. Un trabajo de difusión importante. Yo decía que era un privilegio. Yo pensaba más bien para las dramaturgas, porque ellos son las que necesitan la difusión, ¿cierto? Aunque todavía alguna por ahí o alguno dice, no, yo escribo para mí, el arte no me interesa lo demás. Gabriela, dos conceptos que son típicos cuando se habla de las mujeres en general y también en particular en la escritura dramatúrgica. Han sido subsumidas, olvidadas, desconocidas. Invisibilizadas es la palabra, podía acordar. Invisibilizadas. Pero al mismo tiempo, eso ha ido cambiando un poco y demuestra más de un centenar de escritoras que hay actualmente. Pero al mismo tiempo creo yo, hay una forma de escribir de forma distinta. Hay gente que dice que no, el arte es uno solo, no tiene sexo, pero evidentemente hay un sesgo, hay rasgos, hay aristas, hay modos de mirar. Dos cosas ahí. Respecto de lo último, ¿se tomó en cuenta eso también para la selección de los títulos de las obras registradas? Los sesgos, las miradas distintas, o fueron agrupando, en fin, ¿cómo se fue gestando? Ambas cosas. ¿En qué grado se sale de la invisibilización y en qué grado se toma en cuenta las características de la mano femenina, digamos, ¿cierto? Que sea una mujer y no un hombre el que está escribiendo en estas obras que ustedes registran. Nosotros, como te comentaba, lo que hicimos fue abrir una invitación a estas autoras. Entonces, por ejemplo, hay autoras que no quisieron que sus textos estén ahí. Por ejemplo, Manuela Infante, porque ella dice, yo escribo para montar, sí. Y como que ella tiene un problema con que solo se publique el texto porque siente que su trabajo está incompleto, porque ella escribe dramaturgia de un modo distinto, sí. Que es una cosa mucho más performática, mucho más expandida, donde los otros... Según dicen, ella escribe línea por medio, para dejar la línea intermedia, las incursiones, las sugerencias. Probablemente, y claro, uno, no sé, tú lees, no sé, sus textos, los primeros textos, Prat, que son los que están editados, y evidentemente pareciera que está incompleto. Entonces, por ejemplo, a ella no le interesaba desde ese punto de vista, decía como, mi obra, o sea, el texto no es una parte representativa del total, entonces prefiero que no. No sé, Nona Fernández tiene acuerdos con editorial, entonces me decía, ¿sabes qué? Yo tengo mis libros. Entonces, al final fue una invitación que dijimos, esta web va a tener estas características, la gente va a poder leer sus textos, va a poder conocer sus trayectorias artísticas de ustedes como autoras, va a poder ver que esto se trata de obras protegidas, por ende si alguien quiere hacer algo con las obras, nosotros estamos muy disponibles para ponerlas en contacto y que se respete y se haga el pago correspondiente, claro, porque no queremos como promover que se monten las obras sin que no se respeten los derechos. Entonces, eso fue lo que hicimos y las autoras nos facilitaron los textos que ellas les parecía pertinente. En varios casos son la totalidad de sus textos. Entonces, así fue como armamos esa selección. No hubo como un criterio más estético, si tú quieres, o político, no. Fue como una invitación porque sentíamos además que se habla de obras, pero no podemos leer las obras. O sea, la dramaturgia se ha editado con mucha más fuerza en estos últimos años, pero aún así hay muchísimas obras a las que no podemos acceder, entonces nos parecía importante ponerlas en acceso. Claro, hay dramaturgas y dramaturgos también en su caso que son más conocidos, que tienen más prensa, por decirlo así, son más visibilidad en los medios de comunicación. Aquí encontramos dramaturgas bien conocidas y algunas que menos conocidas. Eso también tiene un valor especial, eso. A nosotros nos pasaba, primero a mí, luego como con mis compañeras que se suman al proyecto, que
me provocaba mucha rabia algunos nombres que están aquí en esta lista, que eran gente a la que yo por mi pega había podido conocer su trabajo, que tenían 6, 7 obras estrenadas, que habían ganado la muestra nacional y que tú ponías su nombre en internet y aparecían solo las reseñas de la obra, o sea, como el argumento de la obra. Entonces me parecía muy injusto que eso pasara, entonces también ese es uno de los motivos por los cuales hacemos esto. O sea, solamente la reseña y no los textos completos, ¿a eso te referías? No, me refiero a que, por ejemplo, voy a dar un nombre, Karen Bauer. Karen Bauer es una autora que tiene cerca de 7 textos escritos, ha ganado 2 veces la Muestra Nacional de Dramaturgia, y tú ponías su nombre en internet del 2019 y solo aparecía el argumento de sus obras, así como a propósito del estreno de un, no sé, Hogar, trataba de esto, pero era como, ¿dónde estudió Karen? Como... cómo escribe Karen, como qué le interesa en cada momento, porque también las autoras pasan por distintos momentos. Claro, exactamente. Entonces, como que eso era muy, muy decidor de lo poco visible que eran las dramaturgas chilenas. Claro. Flavia Radrigán es la decana del grupo. Sí, yo diría que sí. Sí, la Flavia. Sí, pues es la que empieza más tempranamente a escribir dramaturgia. Claro. Ella, y no tiene que ver con la edad incluso, ¿eh? Depende, hay gente que empieza más maduramente, digamos. Como la nona. Claro. La nona que empieza cuando ya tiene una carrera como narradora importante. Claro. Y la nona tiene 4 obras ahora. Nona Fernández, te refieres. Sí, Nona Fernández. Claro. Sí, pues entonces como que en ese registro la pionera de esta primera etapa es Flavia, sí, ella. Claro. Y de las más jóvenes yo diría que Carla Zúñiga probablemente. Claro. Ahora, por eso yo... claro, no hubo una selección temática, claro, pero de alguna forma, ¿es cierto o no es cierto? Por el fondo es la duda que yo tengo siempre. Hay se escribe en forma distinta, hay una más, yo pienso que sí, como yo creo captar algo distinto cuando escribe una mujer o cuando escribe un hombre. O cualquier género, digamos. No solamente por la temática, que es un tema importante, ¿cierto? Pero hay, de tu punto de vista, aunque no se haya incluido como criterio de curatoría, digamos así, de este trabajo, hay aristas especiales, hay algo especial que tú quisieras destacar o ves destacado en esta selección que hicieron, en el punto de vista de la escritura, de la mano femenina, la mano de la mujer ahí escribiendo teatro. Mira, yo no estoy segura de que exista algo como la dramaturgia femenina, como canon estético. Sí creo que hay ciertas condiciones de producción que son similares. Por ejemplo, estas autoras escriben para montar sus textos y muchas veces ellas mismas lo dirigen. Claro. Que es una cosa distinta, no sé, pues a los maestros de la dramaturgia como Juan Radrigán, que escribían y, no sé, había muchos textos que se escribieron 10 años antes y se estrenaban 10 años después. Estas son dramaturgas que están escribiendo para llevar a la escena. Eso es muy importante. Claro. Muchas incluso están ejerciendo también esta figura como de la dirección, es decir, como asumiendo la autoría casi completa de lo que se ve, a diferencia también de los dramaturgos más que conocemos, los hombres, Calemir y de la Parra, que ellos pasan sus textos a otra persona. Entonces, y también hay como condiciones de ese tipo que creo que tienen que ver más de producción que más que estéticas, que podría yo decir luego de haber leído las 77 obras que están ahí. Claro, hay una sensibilidad en el fondo, hay una sensibilidad distinta. Bueno, pero ahí un paréntesis con 2 cosas de lo que tú dijiste ahí, porque escriben y al mismo tiempo dirige. Y una vez le pregunté a una de ellas, o más de una de ellas, es porque no hay directores de los más conocidos que les interese. Yo he conocido directores que no confían en la dramaturgia emergente. Simplemente, entonces, si no hay mucha, además, mucha oferta, digamos así, de obras, ellas dirigen. Sí, y porque además también, y muchas empezaron a escribir porque no encontraban en los textos que estaban como algo que les interesara para ellas poder ingresar a esos procesos creativos. Ana Archa, Lucía de la Maza, no sé, la Manuela Infante, todas empiezan a escribir porque los textos de los dramaturgos de la época no les permitían a ellas como abordar las búsquedas escénicas que querían, y así comienzan. Claro, y la otra cosa, la formación, a diferencia de los dramaturgos antiguos que era un trabajo individual, a solas, muchas de ellas, no sé si todas, en este caso, trabajan en talleres colectivos, por lo tanto aceptan el comentario externo, digamos, sin problema. En cambio, el escritor tradicional, nunca experimentó esa situación.
Sí, eso que tú dices es muy cierto y muy importante. Y bueno, de lo que yo he podido recabar a través de esta investigación, bueno, en este contexto, Juan Radrigán es fundamental como un maestro de varias de las dramaturgas chilenas, de todas. Marco Antonio de la Parra, lo que hizo como La Vuelta a la Democracia, Benjamín Galemiri, pero en esa lista de hombres aparece una mujer que es crucial, que es Inés Stranger, que es dramaturga, que además escribió en un momento a fines de los 90 su obra Cariño Malo, que fue muy importante, y que ella además se dedicó a la docencia. Entonces, todas quienes se formaron en la Universidad Católica de este grupo la reconocen a ella como el primer referente femenino, como de alguien que no era Isidora Aguirre, por así decirlo, sino como Inés contemporánea a ella. Contemporáneo a ellas, claro. Entonces, en esta cosa del formarse en talleres, claro, pues aparecen estos nombres repetidos: Radrigán, Galemiri, de la Parra, el Royal Court Theatre es un lugar súper importante en la formación de ellas, y también Inés Stranger, y la destaco porque este proyecto busca visibilizar a las mujeres. Entonces, ella es una figura bisagra entre una generación anterior y esta nueva generación, súper importante, y que a veces no se conoce tanto. Y la mencionan reiteradamente en esta... Al menos las que estudiaron en la Universidad Católica, era como Inés Stranger es la única mujer como que escribe el teatro, ella es la como que nos enseña, que estaba estrenando obras, entonces es alguien súper importante dentro de la escritura dramatúrgica, y es la única mujer en ese entonces. Claro. Esta web se llama Dramaturgia Chilena, entre paréntesis podríamos agregar, por ahora, de la región metropolitana. Sí, por ahora de la región metropolitana. ¿Cuáles son el futuro, digamos, y cuáles son tus expectativas, tu propia iniciativa hacia adelante? Mira, a mí me gustaría que esta web fuera el archivo de la dramaturgia de mujeres que escriben teatro de Chile. Es decir, que pudiéramos reseñar a estas 121 que catastramos, que todas pudieran tener sus reseñas ahí, que pudieran haber textos de todas ellas, que entraran a los currículum, que los teatros programaran de manera paritaria. Esos son como los grandes objetivos, y para eso estamos trabajando con todos estos formatos, porque como te decía al principio, hay un podcast, viene un libro, vienen 2 libros este año de hecho, viene otro que es una antología de dramaturgia de regiones, de mujeres de regiones, porque hicimos una temporada de podcast y estos textos no están en ninguna parte, y obtuvimos un fondo concursable, un fondo del libro, y vamos a editar ese texto. Entonces estamos buscando, junto a Daniela, Isabel, mis compañeras, y Lía del equipo, distintos formatos para contribuir a que estas escrituras sean más visibles, sean más conocidas, ingresen a los currículum, y también un poco como siendo las molestosas, que es como, ya, pues cuando vamos, o sea, GAM recién anunció este año que programó paritariamente como dramaturgos, directores, equitativos, pero ¿qué pasa con los demás teatros? Entonces también siempre estamos como revisando eso, para ponerle urgencia al asunto. Claro, o sea, y cambiar un poco la mentalidad, si es cierto eso. O sea, en el teatro emergente hay de todo, con todas las cosas. Uno se encuentra con sorpresas gigantescas, de enorme valor, pero muchas veces el prejuicio, ¿cierto? Como es su debut, es su primera obra, etcétera, se desconfía como de partida, cosa que es un error. Uno se encuentra con sorpresas, y con grandes sorpresas y valiosas sorpresas, cuando se mete en un terreno que está lejos del prejuicio. Me gustaría nombrar a las 18 que están, porque Florencia Martínez, María José Pizarro, Isidora Stevenson, Flavia Radrigán, Karen Bauer, Carla Zúñiga, Jimena Carrera, Ana María Arcia, Camila Lebert, Carla Valles, Claudia Hidalgo, Elisa Zulueta, Emilia Noguera, Lucía de la Maza, Manuela Infante, Manuela Oyarzún, Paula Aros y Nona Fernández están en la nómina de esta página, de esta web, dramaturga chilena. Y en lo personal, finalmente, ¿por qué? Bueno, el periodista estaba vinculado al teatro, pero también está vinculado a la música. ¿Va a hacerlo también en la música? ¿Algo semejante? No sé. ¿Podría? No sé si pueda. Con 2 proyectos en paralelo. No creo que pueda. Pero por ahora estamos como muy contentas con esto, y también quería agregar a lo que mencionaste, Leo, si me permites, que también hay una diversidad de estilos y de estéticas en estas autoras.
las mujeres no escriben o no escribimos de cosas de mujeres. No sé, tenemos a Nona Fernández y Jimena Carrera que escriben sobre la dictadura, el pasado, la memoria histórica. Claudia Hidalgo hace lo mismo. Tenemos otras que escriben sobre la familia, como Elisa Zulueta, otras sobre el género, abiertamente, como Carla Zúñiga. Tenemos a Carla Valles, que ella es más conocida como una de las directoras del Festival Santiago Off, pero ella escribe en décimas y ha hecho un trabajo con las décimas súper interesante porque las ha sacado del contexto rural y folclórico y las ha puesto en un contexto citadino, como ya no narrativo. Entonces, como cada una está escribiendo de distintos temas y es un mito pensar que las mujeres escriben solo cosas de mujeres. Claro. Entonces, eso es súper importante decirlo. Pero algún día voy a descubrir de que hay una sensibilidad distinta, y en ese sentido yo lo digo. Todos los temas están abiertos, cualquiera sea el género, eso es evidente, pero tiene que haber una diferencia. Si somos distintos, ¿cómo va a ser exactamente igual todo? Bueno, puedes leer las 77 obras y ahí puedes hacer más tu análisis mucho más concreto. Bueno, gracias por la conversación, Gabriela. Interesante, por supuesto. Invitamos a todo el mundo a Acceso Libre, dramaturgas chilenas, a partir de hoy. Sí. En la web, dramaturgachilenas.cl, y va a encontrar el detalle de todo este tema, esta conversación que hemos sostenido acá. Muchas gracias. Gracias por tu visita y que te vaya pero súper bien en el podcast, en el libro, en el tercer libro, de todos los medios que se necesitan. Todos valen, todos sirven. Sí, mucho. Ninguno es el único para difundir la cultura en general. No, muchas gracias a ti por la invitación, es un gusto encontrarse nuevamente en el teatro, tantas veces nos encontramos en algunas funciones, así que muchas gracias por este espacio y nada, pues a todas las personas que están mirando, escuchando, ingresen a la página, está ahí para usarse, cítenla, investiguen, lean, coméntenos, y también estamos en redes sociales como Dramaturgas Chilenas, pueden encontrarnos, así que nada, pues eso, leamos teatro escrito por mujeres. Un título común, que te vaya muy bien. Gracias. Y con ustedes nos encontramos en otra edición de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí en Vigo TV. Dramaturga chilena, Día Internacional de la Mujer. Una combinación ahí se hace, tienden puente.